Hola a todos, somos Alexandra Sin y Álvaro Cosa, juntas Abogacía y Conciencia, y os damos la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotras a Lucía Lorente. Lucía es mediadora, abogada y además coach de amor propio, relaciones y rupturas. Lucía tiene más de 40.000 seguidores en redes sociales y comparte contenido súper interesante sobre cómo incrementar el bienestar en nuestra vida y en nuestras relaciones. Así que os dejaremos los datos para que le podáis echar un vistazo porque es muy recomendable. Y Lucía defiende que la calidad de nuestras relaciones definirá la calidad de nuestra vida. Y ahora nos contará mucho más. Bienvenida, Lucía. Hola, muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotras. Me encanta. Solo vuestro nombre, ¿no? Abogacía y Conciencia ya es bestial y que estamos teniendo un cambio y estoy muy contenta de estar aquí con vosotras. Gracias. Gracias a ti. Lucía, mira, siempre empezamos con una primera pregunta, porque todo el que viene como invitado ha estudiado Derecho, ¿no? De momento, todos los que están viniendo pues son abogados. Y os preguntamos qué te llevó a decidir estudiar la carrera de Derecho en su momento. Pues bueno, no voy a ser muy original, probablemente em, tengáis muchos invitados con la misma respuesta. Pero tengo que ser franca y de hecho muchas veces me lo habían preguntado antes y tenía ese punto de orgullo de que no quería reconocer que había quizá estado un poco condicionada, ¿no? Y siempre me ha parecido interesante y todas estas cosas que yo me quería creer a mí misma para no reconocer. Oye, a ver, Lucía, tu padre era abogado, tu madre era abogada, qué casualidad que has acabado estudiando Derecho. Ya. Simplemente creo que es cierto que nunca me dijeron tienes que estudiar Derecho, ¿eh? Debo decirlo, en favor suyo, nunca me obligaron, pero sí que pues quizá el contexto familiar en el que te crías, lo que te rodea en la familia, sí que sin querer me daban un poquito en ese momento, más o menos todavía existía, creo que ahora son unas creencias que están siendo bastante superadas, pero hasta el momento o eras médico, ingeniero, arquitecto como mucho, o abogado, o cualquier otra cosa era poquito. Eso sí que me lo daban a entender un poco, porque es verdad que alguna vez había dejado caer que quería estudiar psicología y era como, uy, qué difícil ganarse la vida de esto, tal, tal, tal. Y bueno, mi propio camino después me ha ido llevando hacia que la psicología quizá no hubiera sido tan mala idea. De hecho, es una cosa que tengo en mente. Y nada, no me obligaron, pero sí que estuve muy condicionada por nuestro entorno, como no puede ser de otro modo y todos lo Siempre es estamos en así. cierta manera, todas nuestras creencias y todas nuestras cosas vienen, eh, queramos o no, de Totalmente. nuestro condicionamiento social. Entonces, pues probablemente me vi condicionada. Es cierto que no me arrepiento ni muchísimo menos haber estudiado esta carrera, creo que nos da una cultura bestial en general. O sea, quizá Totalmente de la acuerdo. física puede ser muy interesante, pero al menos yo no la veo tan útil para nuestra vida. O sea, hasta ir a comprar el pan es un contrato de compra-venta. Entonces, estoy contenta y me ha dado una cultura y una manera de entender pues, y unas bases muy, muy sólidas y que estoy agradecida. Qué bien. Genial. Pues sí, pues sí. Bueno, hemos aclarado la parte de la abogacía y ahora, ¿qué es para ti la conciencia, ¿no? Cada uno tiene una definición muy, muy particular, pero ¿cómo ves tú el ser consciente? ¿Cómo lo entiendes en tu día a día? No es una pregunta fácil porque o sea, No, no lo creo que es. es un concepto muy amplio y a menudo confundimos la conciencia con ser conscientes. Ser conscientes, creo que al menos desde mi vivencia, lo que yo me dedico y todo, es que seamos capaces de darnos cuenta qué nos pasa, qué sentimos, qué pensamos, por qué actuamos del modo que actuamos, qué consecuencias tiene a la gente de nuestro alrededor, a nuestros clientes, a nuestra familia, a el vecino que me cruzo. O sea, ser
conscientes de por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué pensamos lo que pensamos, por qué sentimos lo que sentimos y además qué consecuencias tiene todo ello. Sobre todo nuestra forma de actuar, evidentemente está impactando a todo el mundo. Entonces, creo que implica que o sea, que no ignoremos lo que estoy pensando esto, ¿por qué estoy pensando esto? No, ¿por qué? Estoy sintiendo esto, muchas veces sin querer nos dicen, no lo pienses. No, no lo pienses, no. ¿Por qué estoy pensando Claro. esto? Toma ¿no? conciencia de qué es lo que estás pensando. Exacto. Si estoy sintiendo ansiedad o hay alguna situación laboral, por llevarlo a nuestro ámbito, que me está estresando, que me pone nerviosa, que me da ansiedad, distráete, no, piensa en otra cosa, no sé qué. No, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? ¿Cuál es la raíz de eso? ¿Qué me quiere decir esa ansiedad? Que es una emoción que es negativa, ¿no? ¿No? Entonces el pararse a pensar, a sentir, a valorar y a tener en consideración todo lo que nos está provocando o lo que estamos sintiendo en todo momento, cosa que es, por eso digo que me parece muy complicado de explicar porque creo que es muy, 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 muy amplio, pero creo que es imprescindible, porque si no vivimos o trabajamos o actuamos con conciencia, es cuando acabamos viviendo en el piloto automático, dejándonos llevar por todas las circunstancias, sin entender las cosas, nos sentimos abrumados, todo se nos escapa de las manos, se nos descontrolan las cosas exteriores, las emociones interiores, los pensamientos van como les rota y entonces vivimos en esa sensación de caos total. En cambio, con la conciencia, como paramos, frenamos, reflexionamos, pues bueno, pues a veces es duro porque te tienes que enfrentar a cosas que son desagradables, pero bajamos mucho las revoluciones, entendemos más las cosas, vale, esto no me gusta, pero por lo menos sé que lo pienso, que lo siento por esto, sé que si actúo de tal manera le provoca a mis clientes tal consecuencia. Bueno, no sé si me he explicado bien, pero Es todo un círculo. sí, y es muy amplio, muy completo, pero es realmente parar e intentar tomar conciencia y entenderse a uno mismo, sobre todo, y lo que provocamos en el mundo exterior, porque cada uno de nosotros, por muy pequeñitos e insignificantes que podamos ser a nivel global, tenemos un efecto. O sea, Y creo que esto va un poco relacionado, o al menos con lo que nos contabas antes de la psicología. Pero explícanos un poco qué te llevó a ser mediadora, cómo llegaste, ¿no?, a ese camino y cómo lo estás enfocando ahora mismo. vale. Ejercí como abogada durante, no sé, ahora sí, 8 o 9 años de abogada de empresa mercantilista en un grupo de empresas, o sea, estaba en el departamento jurídico como in-house lawyer y la verdad aprendí muchísimo, crecí mucho como profesional, entré muy joven bueno, y tuve como una carrera y una proyección dentro como abogada, la verdad, muy, muy gratificante. Me ganaba bien la vida, teniendo horarios de empresa para ser abogada, comparaba con Importante. mis compañeros de despacho y decía, madre mía, qué bien que estoy, ¿no? Porque al final el horario de la empresa era literalmente hasta las 5:30. Yo no salía a las 5:30, Una maravilla. pero bueno, quizás salía a las 6, 6:30, algún día a las 7. Al principio, cuando me hincaba los codos porque me quería dejar la piel, llegaba a salir, pero vamos, es excepcional y era siempre porque yo quería. Em, y pues reconozco que pensé, pues soy consciente, tomé conciencia de que tenía una conciliación personal laboral muy buena. Quizá en los despachos tienes más proyección salarial con lo largo de los años porque es más fácil escalar. En un departamento jurídico interno realmente no, llegué como muy fácil arriba y ahí me quedé y sí que era consciente de que no iba a tener una proyección tan grande como la que podía tener un despacho, pero digamos que era más rápida, o sea, llegué a ganarme la vida antes que mis compañeros mis compañeros de promoción que quizás estaban en despacho. Entonces,
Los primeros años fueron maravillosos porque sentía que aprendía un montón, que cobraba pues súper bien y que tenía un horario maravilloso. Entonces dije, ¡guau! ¡Qué bien! ¿No? Pero llegó un momento en el que ya cuando pasaron, no sé, 5 años o 6 años, casi 5 o 6, empecé a sentir que ya no aprendía tanto y que, bueno, esa parte de motivación se me bajaba un poquito, que sí, que me ganaba muy bien la vida, pero que... ¿Y esto es todo? ¿Sabes? No sé. Y ya está. Entonces me empecé a sentir un poquito estancada y no... Entonces, bueno, es cierto que en la empresa, creo, lo deberían decir ellos, pero bueno, por lo que me iban transmitiendo, creo que estaban muy contentos conmigo, mucho, así me lo han, bueno, siempre he sentido que confiaban en mí, pero había más de un directivo alguna vez me había hecho un comentario en el sentido de, Lucía, es que tienes que ser más agresiva, Lucía, es que tienes que ir más a degüello, no, es que Lucía, siempre quieres llegar a acuerdos y no sé qué, no, Esa imagen, tienes que ya, ser esa más imagen del pilla, abogado, ¿no? tienes que ser más pilla y colarle las clausulitas. Y yo, no. Y Mm, entonces un día me salió del alma contestarle, pues que yo no soy así, es que yo no soy así. Entonces dije, es que si quieres, entonces quizá cambia de abogado y deja de estar tan encantado conmigo y cógete un killer que te vaya a colar las cláusulas, a ir a degüello. Y entonces, bueno, a raíz de eso, bueno, hice un proceso de coaching para mí, personal, ujú. en el sentido de, pues, para conocerme mejor, para averiguar qué quería, em, bueno, si realmente quería seguir en esta trayectoria profesional, conocerme más. Y entonces, bueno, a través del autoconocimiento, porque sinceramente, a pesar de considerar que siempre he sido una persona bastante trabajada a nivel personal, he ido toda la vida a psicólogos, he leído siempre mucho desarrollo personal, creo que todos en cierta manera evitamos un poco conocernos de verdad. O sea, no queremos conocer mucho a las otras personas, pero no nos conocemos mucho. Entonces es por eso que no nos entendemos, no sabemos muy bien lo que queremos. Entonces hice ese proceso de autoconocimiento muy bestia y realmente me di cuenta, digo, es que yo no me gusta el conflicto. O sea, entonces, ¿qué hago siendo abogada? Me gusta solucionar las cosas, suavizar las cosas, conciliar. Bueno, me fue abrir los ojos, pero entonces, claro, mi profesión me confrontaba totalmente con esa manera de ser. Entonces empecé a darle un montón a la cabeza, es que lo que hago no está alineado con cómo soy, con cómo pienso, con cómo creo que deberían ser las cosas, y entré en un conflicto interno que sinceramente me hacía sufrir un poco. O sea, no es un drama porque estaba bien, estaba a gusto, cobraba bien, tenía buenos horarios, pero pensé, es que me da igual el dinero, me da igual. Y entonces empecé a entrar en un conflicto propio. Me gustó tanto el proceso de coaching, me abrió tanto los ojos, entendí tantas cosas de mi vida personal, profesional y todo, que decidí formarme como coach. Hice un curso en Estados Unidos online, que me fue muy bien para sacarme el título, pero era muy teórico, no, claro, no tenía práctica. Y luego decidí acabar de darle la vuelta a la tuerca en una escuela en Barcelona para hacer más la parte práctica y, bueno, o sea, sacarme otro título de coach. Y entonces, bueno, empecé a hacer coachings aquí como algo fuera de mi trabajo en, Extra. en Ujú. paralelo, sí. A la empresa les comuniqué que estaba sintiendo esta inquietud de formarme en más cosas, bueno, que llevaba muchos años y me sentía un poco estancada y era joven y esto. Y entonces dejé de estar en nómina, me puse como externa, pero seguí trabajando para ellos exactamente lo mismo, pero bueno, me podía compaginar con mis coachings, mis cosas. Entonces era como, pero estoy haciendo cosas totalmente diferentes, ¿no? Distintos, sí. Y entonces conocí la mediación y pensé, bueno, pues es una buena manera, porque en el coaching lo que hacemos es acompañar a personas a conseguir un objetivo, punto. O Ujú. sea cual sea, es un proceso de acompañamiento. Yo no les digo lo que hacen, sino que les ayudo a tomar conciencia, trazamos un plan y les acompañas mientras consiguen el objetivo. Y pensé, bueno, pues con la mediación hay personas o empresas que tienen un conflicto
y el objetivo de la mediación es que lleguen a un acuerdo. Entonces me sentía como que podía hacer coaching, pero a dos personas o dos partes y que el objetivo fuese llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces pensé, mira, es una buena manera de, De mezclar de las dos. juntar mis dos profesiones y además esto sí que está alineado con cómo soy, con cómo pienso, me gusta, bueno, creo que aporto mi granito de arena. Entonces decidí en el confinamiento, aproveché para, bueno, todos los abogados trabajamos muchísimo en el confinamiento, pero bueno, como estábamos tanto rato en casa, me formé también, me saqué el título de mediadora porque hay que hacer un máster oficial y entonces incorporé ya el trabajo de abogada, mediadora y coach. Coach. Entonces, sí, el coaching lo dejé porque realmente iba un poquito demasiado sobrecargada y lo aparté un poquito porque quería potenciar un poco más la parte de mediación y nada. Y realmente lo vivo así, o sea, creo que los conocimientos jurídicos son muy útiles, aunque para ser mediador no es imprescindible ser abogado. También hay mediadores buenísimos que son psicólogos, por ejemplo, pero creo que para determinados temas como familia o empresas sobre todo, o sea, mi conocimiento jurídico del Es background un complemento, claro. Aporta mucho. es buenísimo porque les entiendes más, o sea, ya el mediador no tiene un papel súper activo, pero entiendes más sus necesidades cuando te las explican si tienes ese conocimiento jurídico. Así que lo veo así y esa pasión que tengo por el coaching, realmente muchas veces lo digo, cuando hago coaching con una persona, siento que es con una persona, y cuando hago mediación siento un poco que uso las mismas técnicas que en el coaching para acercar posturas y entonces, bueno, así acabé compatibilizando. De hecho, la mediación es una ADR, un MASC, que se llaman ahora, y está dentro del área jurídica, quiero decir, en el Colegio de Abogados de casi toda España, pero Exacto. según el de Barcelona, que es el que domino, está la comisión de mediación, o sea, está considerada como una actividad jurídica. Yo, de hecho, Eso ahora es. apenas hago cosas de abogada que no sean negociaciones, como mucho, pero sigo colegiada y sigo estando en la mutualidad de la abogacía y todo, porque la mediación está considerada, o sea, es una actividad jurídica 100%. Eso es. Y vamos, espero que siga creciendo. Eso es. Bueno, sí, ahí estamos. Mira, uno de los motivos de abrir el canal era precisamente este, es decir, dar a conocer, no sé si llamarlo alternativas, sí, Sí, son alternativas alternativas total. al modo tradicional de enfocar los conflictos. Creo que la mediación es como la primera, ¿no?, que la gente conoce, pero justo lo hablábamos antes de ponernos a grabar, que a veces los abogados sienten que los mediadores son competencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en un conflicto puede haber abogados y puede haber mediadores, ¿no? Y puede ser que no, que solo haya mediadores. Lucía, tú nos contabas que principalmente haces familia, o sea, más bien divorcios, ¿no? Cuéntanos si quieres un poco qué hace el mediador y por qué en un proceso, bueno, qué hace el mediador en familia o en un proceso en el ámbito empresarial, que también se dan las mediaciones. Pero, ¿y por qué incluso es recomendable que, no sé si es tu opinión, yo hablándolo con otros compañeros, de que haya las dos figuras o puede haber solo una? Sí, bueno, el mediador al final tiene un papel, ¿no?, de facilitador para que las partes lleguen a un acuerdo. Creo que uno de los hándicaps grandes que se está encontrando en la mediación es que los abogados o los despachos de abogados nos ven como competencia, como que les quitamos trabajo porque evitamos el pleito en el que, bueno, pues es verdad, se ganan muy bien la vida, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso es un error. Es cierto, debo reconocer que, por ejemplo, en familia, que es un particular, que, por ejemplo, se va a divorciar, es cierto que pues, a un particular le puede costar un poco más pagarse al abogado y Claro. pagar al mediador para que les ayude, ¿no? Entonces, normalmente es cierto
que acuden a la mediación solos, te contratan los dos, hacen la validación, pero yo siempre al menos, porque mi conciencia también lo agradece mucho, antes de firmar el acuerdo le decimos, oye, ¿quieres llevártelo a un abogado, hacerle una consulta y que te diga que no estás firmando ninguna barbaridad? Hazlo, o sea, yo me quedo súper tranquila cuando lo hacen. La verdad que la mayoría de las veces, como, bueno, claro, es que al final nunca hay disparates tampoco, ¿no? Pero no Ya. lo suelen ni siquiera hacer, pero cuando lo hacen yo estoy muy contenta, ¿sabes? Pero es verdad que el abogado se está evitando el juicio, o sea, está perdiendo el juicio. Eso sobre todo en Claro. familia. Pero en derecho mercantil, o sea, y más o menos las personas, a ver, en familia estamos llegando a acuerdos de tu vida, o sea, tú sabes si te estás firmando que vas a tener los niños 2 días o vas a tener los niños 5 días, tú sabes más o menos lo que implica, si es un disparate, si no es un disparate, ¿sabes? Quiero decir, no hay cosas que se les escape muchísimo. En cambio, en el ámbito mercantil, los empresarios puede ser que desconozcan más las normas mercantiles Claro, o claro, jurídicas. ahí sí. Allá es que es imprescindible, yo lo veo imprescindible, que cada parte vaya con su abogado a todas las sesiones de mediación y, y el mediador simplemente hace ese papel de facilitador y el abogado sigue cobrando las horas de asesoramiento y puede cobrar un success fee, o sea, igual que pues si vamos a juicio te cobro el juicio, pero si la mediación llega a buen puerto, pues te cobro un no sé qué, porque él también ha trabajado en la mediación, ¿sabes? Mm. Yo creo que es importante que los abogados empiecen a intervenir y tener un papel mucho más activo y vernos quizá, igual que no ven que los jueces sean su competencia, ¿no? Pues nosotros un poquito igual. Pero no voy a negar que creo que está costando esto. O sea, yo veo Ujú. bastante reticencia porque también muchas veces decimos, los abogados sienten que, mm, ¿qué me vas a ayudar a negociar, a llegar a un acuerdo? Yo ya intento negociar con la otra parte, yo esto ya lo hago, esto siempre lo Ya. vemos, pero yo no lo veo así porque Tenemos que ponerlo un poco en lo duda. siento mucho, pero Totalmente. no es, o sea, en mi opinión, es mi realidad. No es verdad, porque tú puedes intentar negociar, no lo dudo, pero siempre negocias o sea, no estás en la postura imparcial, estás en la postura de tu abogado. Yo sí que estoy en la postura imparcial, entonces Mm. yo sí que puedo intentar ayudar a acercar posturas, pero tú sí que ahí intentas negociar, pero siempre lo haces desde, bueno, desde los intereses de tu cliente como tiene que ser, o sea, no tiene que ser de otro modo, pero sí que lo veo diferente, no creo que sea, que hagan lo mismo. Y ay, ahora no recuerdo si me habías preguntado otra cosa. Bueno, Sí. así como a nivel empresa, o sea, perdón, conocemos muy bien la mediación, o más bien Mm, lo más popular es la mediación en mm, contextos en divorcios, y en empresa a lo mejor no claro, tanto. en empresa yo lo veo aún más útil, porque yo qué sé, pongamos un cliente y un proveedor de coches y el proveedor de una piececita del coche que se están discutiendo por no sé qué tema y por culpa de esta discusión el proveedor no le da las piezas, yo qué sé, me lo invento. Sí, Es un Mm. tema, o sea, no se pueden esperar a poner un pleito, a hacer una audiencia previa, o sea, bueno, no sé, yo lo veo muy grave, o sea, es no, como, al ritmo no, que va es la que justicia, no, claro. no podemos esperar 2 años a que nos des las piezas del coche, porque es que el empresario se va al traste, porque es que no puede fabricar sin esa pieza, ¿no? Entonces, que las mediaciones es muchísimo más rápido, pero es que muchísimo, o sea, no sé cómo decirlo, es que quizá en 4 sesiones ya está y se puede hacer una sesión a la semana, es que es un mes, o sea, es que es nada. Ya. Muchísimo más barato y, bueno, el coste ya de consecuencias provocadas por esas demoras, es que no lo puedo entender. Y aparte hay el componente para las empresas reputacional. Lo que pasa en las mediaciones es estrictamente privado, o sea, nadie se entera de nada, es un acuerdo Ya. privado y ahí en queda. En los tribunales me parece La bien que tiene sentencia que la ser así, pero buscas. el proceso es público, o sea, Sí. se encuentra. Entonces, bueno, para mí los beneficios son tan bestias que me cuesta. Debo decir que esto es así en España.
porque en muchísimos otros lados, en Estados Unidos y en el norte de Europa, usan mucho la mediación y el arbitraje, muchísimo más que los tribunales. De hecho, recuerdo que en la empresa, los últimos años que estuve, teníamos un problemón, un tema bastante gordo con unos que tenían bueno, era con una empresa española, pero que la matriz era, ahora no recuerdo, sueca o bueno, no sé, del norte de Europa. ¿Vale? Total, nos mandamos unos burofax, no sé qué, y nosotros demanda al canto. Me acuerdo que vinieron los suecos en plan a reunirse y me dijeron, ¿pero qué hacéis? O sea, ¿cómo que poner? O sea, súper ofendidos, ¿cómo que ponerme un pleito? Sin intentar una mediación, sin intentar, o sea, lo veían. Y yo, ya. Es cultura muy de aquí, sí, eso es verdad. Ya lo sé, no sé. No, y acabamos en pleito. Y lo peor es esa cultura de poner demandas, pero claro, si la justicia fuera relativamente rápida, podría llegar a tener sentido, pero siendo que, y no sé cómo van los tribunales en el norte de Europa, además te tienes que esperar no sé cuánto, es como, no tiene ningún sentido. Pero aquí hay un punto que es que, no diré no está al alcance de todos, pero a lo mejor cuesta, ¿no? O sea, primero es poco conocido y segundo, ¿a quién voy a buscar? ¿A qué mediador voy a buscar? Ya, bueno, ahora a García Lorente, ¿no? Quien esté viendo él. Pero ahí está ese punto, ¿no? Lo entiendo, y aparte también hay el componente de es imposible, porque es que es verdad que entre directivos antes se han llamado, han intentado negociar, se han enviado burofaxes y no, y los abogados seguro que han intentado negociar, entonces no se lo creen, pero es que ya he dicho que ahora pues la realidad es que lo que más mediación hay en España son para divorcios, entonces todas las parejas que vienen también, algunas dicen no, nos pondremos de acuerdo seguro, pero hay muchas otras que también piensan, no, es imposible, esto lo hemos hablado 20.000 veces y no nos vamos a poner de acuerdo. Pues a veces lo que hablan en la cocina y se interrumpen, se gritan, no sé qué, salen cosas del pasado, no sé qué, y no son capaces de llegar a acuerdo, a veces con solo alguien que les acompañe, que les ayude un poquito, son capaces. O sea, a veces lo que llevan meses discutiendo, en 20 minutos es una sesión con alguien que pone un poquito de luz, de paz, se pueden entender. Es más fácil, creo que es más fácil y es más ilustrativo en familia, porque cuando te pones a hablar de algo en la cocina de casa, te interrumpes, no te escuchas, salen cosas del pasado, ¿sabes? En cambio, cuando vas a la casa del mediador, estás en un sitio neutro, que no es ni tu terreno ni el mío, no se permite interrumpir, no se permite, bueno, pues todo el mundo se expresa diferente, explica sus necesidades diferentes. Nosotros los mediadores no dejamos, bueno, yo al menos, no dejo que se vayan al pasado. O sea, a mí me habéis contratado para llegar a un acuerdo de cómo vais a hacer las cosas al futuro. A mí lo que te haya hecho el pasado, entonces, como no entramos allá, no se escala. No entra en casa es imposible, que no lo hagan. O sea, bueno, yo no sabría hacerlo tampoco. Entonces, es fácil, o sea, son personas que se han querido, ¿no? Entonces es fácil pues que se toquen un poquito la fibra y que se hagan entender, ¿no? Y tampoco en el fondo no se desean ningún mal. Entonces, claro, o contratas a un mediador que os va acercando posturas, o como cada uno se vaya a un abogado de vamos a ir a por él, vamos a ir a por ella, le vamos a quitar hasta el último euro, le vamos a quitar la custodia de los niños. Claro, si cada uno se coge una figura así, ¿qué puedes esperar? Pues la guerra. Bueno, lo que pasa es eso, que poco se conoce la mediación, o parece que, no lo sé, hay como muchas, no inseguridades, sino como, se cree como poco falta en de ella. conocimiento, exacto. Hay falta de conocimiento, no se entiende y lo ven como, o sea, no se puede, ya está, es que no se puede, no hemos llegado a un acuerdo, no vamos a llegar, pero bueno, no es así. El ratio de éxito de las mediaciones es altísimo. Y luego además, como quizás o sea, yo no sé si la mediación es un win-win, como dicen, o un lose-lose, porque obviamente han cedido cosas que no querían ceder para llegar a un acuerdo. Puede ser que sea un lose-lose, pero por lo menos sienten que esto en empresa también, ¿vale? O sea, no ha recuperado todo el dinero que quería o no se le ha comprometido el proveedor a los plazos que le decía, lo que sea, ha cedido y ha cedido mucho, puede ser.
pero por lo menos todo el mundo, o un padre o madre que acceda a pagar una pensión, por lo menos accede a hacerlo porque, porque ha querido, o sea, sabe que, bueno, pues porque luego me han compensado por allá, o porque luego no sé qué, o para salvaguardar nuestra Sí, sí, relación. sí, He un tema cedido, de responsabilidad personal. sé por qué lo he hecho. Entonces, el ratio de cumplimiento de eso, o sea, es raro que se incumplan los acuerdos de mediación, es muy raro. Bueno, sí, comparado con las sentencias es Ya, incomparable, porque en las sentencias hay alguien que le obligan a hacer algo, con lo entiendo. cual no está absolutamente nada de acuerdo, entonces hay veces muchos que dicen, tururú, no lo voy a hacer. Y Vale, luego ejecuciones y bla, y bla, no bla. sé qué, Sí. Es total. posible que sea también una cuestión de creencias, ¿no? O como decías antes, de falta de conocimiento de cómo funciona realmente pues, la mediación o la facilitación. Mm. de Ahora en algo. Cataluña es Mm, obligatorio para los temas de familia, antes de mm, interponer demanda, es obligatorio hacer una sesión previa de mediación, que Ujú. es ir a un mediador a que te explique lo que es la mediación. Oiga, señor, que sepa usted que también existe esta manera, consiste en esto, ¿lo quiere probar sí o no? La mayoría de las veces debo decir que dicen que no. Y los españoles somos así. Falta que nos obliguen a algo para decir, pues no, no, vale. Yo no estoy muy a favor de obligar a las personas a nada. Ya te digo, no les obligan a hacer mediación, ¿eh? Les obligan a ir a un día a que les expliquen Ya, qué es y... y cómo Pe- funciona, ¿no? Que les informen Pero, más bien de la exacto, para que la posibilidad. conozcan, que sepan, señor, esto existe, vale. Pero debo decir que por lo menos pienso, bueno, no acceden, no entran, no sé qué, pero por lo menos la gente va sabiendo lo que es, al menos se lo mm, explican, ¿sabes? mm, No sé. es, Por algo hay que empezar. es Exacto. la manera que ha encontrado el Estado, entiendo, bueno, Sí, o la en Generalitat, Cataluña, sí. de que Mm, conozca a la gente, ¿no? De dar esta... mm. Pero sí que es verdad que... Y depende del mediador que te toques, Claro, ¿no? sí, Que sí, sí. depende de tantos Bueno, esto factores. ya otro día hablaríamos de esto porque para estas que son derivadas, los honorarios están tasados, son Mm, ridículos y entonces, claro, hay muchos mediadores que y encima nos hacen hacer un montón de papeleo, entonces hay mediadores que dicen, no, los rechazo todos porque, bueno, todos no podemos porque tenemos que hacerlo, pero no Y luego compensa. las hacéis vía privada, ¿verdad? Sí, Lucía, luego, digamos. o sea, las que nos derivan del juzgado, pues están así derivadas, Mm, está arreglado lo que se cobra, si tienen derecho a justicia gratuita, pues te lo paga la Generalitat, pero ya os digo, es mísero, son 40 euros. mm. Y luego, pues los mediadores tienen sus servicios privados, que es, bueno, pues como un, ¿no? Entonces cada uno cobra Como un abogado como privado, un sí. abogado igual. mm, mm. Mm, Perfecto. Genial, Pero pues seguimos siendo mucho más entonces, baratos que un abogado, porque, totalmente. bueno, sí. bueno, por el, ¿no? Por todas las Bueno, características del trabajo, por exacto. el tiempo, Sí, etcétera. y Pero más si queremos animar a que las partes lleven su propio abogado, Claro, no todo el claro, mundo tiene que arrimar el hombro. claro. sí, totalmente. Bueno, Lucía, ya estamos finalizando y normalmente nos gusta preguntar a nuestros invitados por un aprendizaje vital que quiera compartir con nuestro público, algo, no sé, algún consejo, algo que te haya ayudado tanto en tu trayectoria profesional como personal, algo que quieras destacar. Pues mira, por no ir a explicar algo y súper diferente a lo que he venido diciendo y volverme a enrollar, voy a rescatar una cosa que he dicho al principio. O sea, para mí marcó un antes y un después el conocerme. Siempre he ido a terapias, siempre creo que me he trabajado bastante, pero un ejercicio de, o sea, trabajaba mucho las cosas que me pasaban, las cosas, ¿no? Las dificultades que a todo el mundo le va presentando la vida, pero no trabajaba en mí, el conocerme, el ser mejor, el entenderme. Entonces, ese proceso que hice de autoconocimiento me cambió la vida, o sea, ¿no? Y darme cuenta, pues, quién soy, qué pienso, qué hago, cómo lo quiero hacer, y el dejarme la vida, sinceramente, y sacrificando muchísimas cosas, muchas comodidades, en especial por intentar vivir al máximo mi vida privada, mi vida profesional, mi vida familiar, mi salud, mi todo, con cómo soy, o sea, me ha cambiado
tanto la vida, te da tanta paz, ¿sabes? No necesito grandes cosas, es que me di cuenta de eso, o sea, simplemente el conocerme, entenderme y entonces hacer lo posible porque todo lo que rodea mi vida vaya alineado con eso es la monda remonda. O sea, le aconsejo a todo el mundo que intente hacer ese ejercicio y sobre todo con el tema profesional y con los abogados, porque llevamos, o sea, son muchas horas las que dedicamos a trabajar a lo largo de nuestra vida, muchas horas. Entonces, tenemos que intentar que nuestra profesión esté alineada o que se viva o que se trabaje de una manera que vaya en coherencia con nosotros, porque si no, son muchas horas del día en las que estamos chocando con nuestros valores, con nuestra manera de incómodos, ser, y total. eso es muy, muy, muy duro y a lo largo de los años suma. De hecho, es que los abogados, esto lo hicimos un retiro en marzo que era para abogados, para vivir mejor la profesión y, preparándolo vimos un estudio, es que no sé qué porcentaje voy a decir, no es igual, no lo voy a decir porque diría una burrada, pero era un porcentaje altísimo de que de las personas que les daban ataques de corazón y todo, que eran abogados. O sea, es una profesión dura Dura. y entonces tenemos que aprender a vivir con ella, pero una cosa, no de otra manera. O sea, si tú eres una persona dura, directa, luchadora, no sé qué, y la quieres vivir así, perfecto, es que tienen que haber abogados así también, porque habrá el cliente que quiera eso, habrá el cliente que quiera la pacífica como yo, pero habrá el otro que quiera ir a cuchillo. Entonces necesitamos abogados también así, ¿no? Pero que las personas que sean así hagan ese papel, las personas que sean Eso más como es. yo hagan el suyo, pero estamos ahora mismo todos mezclados y hay mucha insatisfacción. Entonces, hacer ese ejercicio de conciencia, de entenderse, para poder vivir la profesión y trabajarla y explotarla, bueno, pues como vosotras, ¿no? Que estáis dando un giro a trabajar, bueno, pues ser abogadas conscientes, ¿no? Pues seguramente porque lo mismo que yo, habéis entendido, ahora estoy suponiendo. Pero Sí, creo que la coherencia a mí me sale, ¿no? Como ser exacto, ser coherente en un poco lo que coherentes. tú transmitías, Pues ¿no? bueno, no sé, no puedo abogar más por esto porque de verdad que le cambiará la vida a todo el mundo, sin cambiar de profesión, sin cambiar de Ya, pareja, no hace falta cambiar todo, como hemos hecho lo algunos, de pero afuera, ¿no? no Ya, es ya. necesario, es simplemente pues cómo actuamos con nuestra pareja en casa, cómo actuamos con nuestros hijos, cómo actuamos con nuestros clientes, cómo actuamos con nuestros colegas, con nuestros jefes, ¿no? Que sea coherente y en línea a cómo somos, pero primero pues tenemos que aprender y Eso conocernos y es. hacer ese ejercicio previo que no es fácil ni en 2 días se hace, ¿eh? Aunque creemos, no, así nos conocemos, no, nada. Sí. Siempre hay más. Y para eso también está Lucía como, bueno, coach, que ya lo hemos, esto no lo hemos Bueno, sí, yo abarcado, encantada. pero, Sí, acompaño pero a las personas, les ayudo a hacer este proceso de autoconocimiento para, bueno, pues para esto, ¿no? para que encuentren respuestas, Mm, ¿no? Que hay mm, mucha pregunta a veces sin mm, responder. mm. Pues Lucía, muchísimas gracias. Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, Volando. A mí volando. también. Mm. Un Muchas súper gracias. placer, de verdad, por todo lo que nos has compartido. Bueno, pues por al final el mix, tu historia y el mix de la mediación, el coaching, la abogacía y cuál es tu visión de este mundo. Gracias. No, Nos gracias a vemos. vosotras por dar voz a estas, bueno, a estas plataformas y a estos conocimientos para que podamos ir abriendo todos, ¿no? Y conociendo cosas nuevas, que tenéis cosas muy interesantes. Así sea. Muchas Gracias. 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 Adiós, ha sido Adiós. un placer, gracias. Igualmente.